Por otro lado, otra importancia de la actividad minera, la ubicación a nivel mundial, de cómo es que se ubica en el año 2011 y luego en 2012 va escalando y en los últimos años aún más todavía. Siguiente, por favor. La importancia también bajo otra perspectiva. Vemos cómo es que a nivel mundial, ¿no?, las exploraciones vienen captando ingentes capitales de inversiones del mundo comparativamente a otros países. El Perú es un importante centro de inversiones de exploraciones en proyectos. De igual manera, el Perú ocupa el 6º lugar. En este foro se viene hablando de estas capacidades y de estas potencialidades, así que huelga comentar, pero hay un detalle importante en esta parte. Solamente cerca del 1% de la superficie total del Perú está dedicada ya sea a explotación y exploración. Imaginémonos qué pasaría si solamente dobláramos ese 2%. Todas estas ventajas, potencialidades se multiplicarían enormemente y activarían en gran medida al país. Adelante. Veamos la situación actual de la estandarización en el país y a nivel mundial. Cada país define sus propios estándares. Importante mencionar de que cada país actualmente que sigue los lineamientos internacionales cumple con estos requisitos, con estas exigencias de transparencia, materialidad y competencia. Adelante. En el Perú, esos 3 conceptos casi no se cumplen o se cumplen parcialmente. Hay muchos profesionales aquí destacados que he podido conversar, efectivamente no comentan de que efectivamente no se están cumpliendo con esos lineamientos y hay que mejorar estos informes. Adelante. En cuanto a la situación en el Perú, faltan profesionales competentes que lideren la elaboración de estos informes. En operaciones mineras, los inventarios de recursos y reservas no son acompañados, por ejemplo, con reconciliaciones, son independientes de un año a otro. Y así, creo que ustedes van a tener la oportunidad de poder leer con más calma la presentación y el trabajo que les ha sido entregado como parte del material de este congreso. Adelante. Veamos ahora qué países tienen o están siguiendo estos estándares a nivel mundial. Australia, que tiene el conocido Código York que se usa frecuentemente en el Perú. De Canadá, el código o la norma canadiense 431. La de Estados Unidos, el emitido por la Sociedad de Ingenieros de Minas. Existe también otra en Estados Unidos que es el emitido por la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y la otra, la internacional, que es la CRISCO. Adelante. Brevemente, ¿cómo funcionan estos esquemas? Son similares, vale la pena adelantar. La columna de izquierda muestra una flecha de arriba hacia abajo. Es el incremento de información geológica según cómo se va obteniendo datos y se van haciendo investigaciones. La exploración, adelante, sí. Inicialmente hay informes de resultados de exploración. Si se obtiene mayor cantidad de información, se tiene información de recursos. Se emiten los informes de recursos mineros. Y cuando ya se tiene mayor información, se pueden emitir informes o se emiten informes con recursos medidos e indicados. El mecanismo, cómo funciona esto para pasar luego a reservas, es mediante los factores modificadores. Hablaremos un poco más adelante de esto. Es bastante similar con la de Canadá. Hay algunas sutilezas que explicaré brevemente más adelante. Adelante. Esta es los lineamientos en Estados Unidos, son bastante similares a los anteriores, solamente que debido a unos temas de fraudes y fraudación de datos, es que ellos han preparado una lista adicional. Aquí he copiado solamente por ejemplo, en los temas ambientales y en temas sociales, para que cada uno de los informes por categorías cumpla con esos lineamientos adicionales. Luego, exigen también 2 principios fundamentales. Uno, de que la misma información sea válida para cualquier bolsa de valores. Por ejemplo, adelante. Este es el lineamiento CRISCO. Vale la pena
detener unos minutos aquí por la importancia. Establece el uso de terminología basado en este esquema. En varias disertaciones en nuestro foro, que se vienen llevando a cabo en estos días, se escuchan, por ejemplo, reservas económicas. Esa terminología no existe aquí. O se escucha recursos económicos, que tampoco. Reservas potenciales, tampoco. Entonces, ese lineamiento determina claramente cuál es la terminología que debe emplearse para que la información que se emite en el país sea comparable a la emitida por otros países que tienen los mismos lineamientos. ¿Por qué es importante esto? Porque los inversionistas especialmente buscan ese tipo de calidad de información para tomar sus decisiones de inversión. Adelante. Para entender un poco mejor cómo funciona el Crisco, veamos esta figura. El esquema de la parte superior es la misma que hemos estado hablando. En la parte inferior vemos, por ejemplo, un taladro de exploración determina, este ejemplo nada más, recursos inferidos. 2 taladros determinan recursos indicados. 4 taladros determinan recursos medidos. Esta información entregada por geólogos pasan a formar parte, a ser estudiadas por un equipo multidisciplinario, mínimamente conformado por geólogo, minero y metalurgista. En este ejemplo se tiene la determinación de un tajo abierto óptimo o tajo abierto económico. Importante resaltar de que, por ejemplo, existen aquí recursos inferidos que están cayendo dentro del límite del tajo abierto. En algunas oportunidades, algunos que interpretan esta información dicen, esto también pasa a reservas. Según este mecanismo, no puede pasar a reservas. Lo contrario ocurre con recursos medidos, por ejemplo, que están fuera del límite del tajo abierto. A pesar de que son recursos medidos según este mecanismo que debieran pasar a reservas, ocurre que no, porque están fuera del límite del tajo abierto. Entonces el mecanismo es sencillo, debe funcionar los factores modificadores para convertir recursos a reservas. Adelante. Luego también el Crisco establece, ¿no?, el mecanismo de cómo se convierten recursos a reservas. Es mediante una serie de estudios de ingeniería a diferentes niveles, por ejemplo, a nivel de perfil, a nivel de prefactibilidad y a nivel de factibilidad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de bajar la categoría de alto riesgo que tienen los recursos a reservas que tienen el menor riesgo. No se está diciendo que son precisas o absolutas, no, son estimaciones todavía. Adelante. Este cuadro es una comparación de lineamientos de cada país. Se mencionó de que cada país establece sus propios lineamientos, pero aquí, entre los diferentes países que están aquí citados, y en esta columna los criterios, vemos en forma general que prácticamente convergen en los mismos criterios, salvo una serie de criterios que son diferentes en el caso del caso de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, debido a la protección adicional que mencioné por algunos fraudes y levantamiento de falsa información. Adelante. El Crisco también funciona a nivel mundial con otras entidades que protegen tanto a inversionistas, ¿no?, y también protege a los países en los que se llevan a cabo los proyectos. Las normas internacionales de información financiera aquí exigen que, adicionalmente al esquema solamente que está viéndose de abajo hacia arriba en este caso, exigen que se cierre el ciclo minero con la información de producción. ¿Y para qué sirve ello? La respuesta está en estos aspectos y realmente ayuda mucho a que la información que se tenga al final sea confiable. Adelante. ¿Qué brechas existen? Creo que ya resulta un tanto ocioso repetir. Hay muchas brechas entre los informes que se producen en el país versus los informes que se producen a nivel mundial. Adelante. Adelante. Veamos alguna importancia de implementar los inventarios de recursos y reservas con calidad mundial. Adelante. Mejora la apertura al mercado financiero mundial. Y un detalle importante, adicionalmente a estos que están mencionados, es, por ejemplo, contar con ese tipo de informes
seguramente le permitirá a los mineros de mediana, pequeña y minería artesanal conseguir préstamos en mejores condiciones económicas. Por ejemplo, basada en este tipo de información puede obtener bajas tasas de interés. Por allí la gran importancia de este tipo de informes. Es el primer paso a la minería sustentable. El siguiente. Proporciona herramientas para enfrentar las principales causas de riesgos en la minería mundial y peruana. Hemos visto que mediante la serie de estudios que se realizan y la serie de análisis de información adicional, se reducen los riesgos altos de recursos a reservas. Agrega valor a la actividad minera. Por ejemplo, para citar, creo que es más importante, este tipo de informes confiables permitirá agresiva planeamiento, ¿no?, de utilizar esta información para definir aportes de obras por impuestos, de modo que la información sea conocida por todos los entes involucrados en un proyecto minero. Así ninguno se siente engañado con esta información, que en alguna vez ocurre esto en las actuales negociaciones. Abre oportunidades a profesionales en la minería mundial. Si contamos con profesionales competentes registrados en una entidad, ¿qué se tendrá? Estos profesionales podrán trabajar también, hacer este tipo de estudios en cualquier parte del mundo. Es una gran oportunidad para los profesionales peruanos. Adelante. Adelante. ¿Qué se debe hacer? Se plantea de que el Colegio de Ingenieros del Perú, mediante el capítulo de Minas, Geología y Metalurgia, nombre una comisión que lleve a cabo las coordinaciones con estas entidades que están pintadas de amarillo y también con las de azul. En este caso es un tanto complejo. Se ha hecho un análisis breve con respecto a la de Chile, por ejemplo, que fue relativamente más fácil. En nuestro caso es más complejo, pero tampoco se plantea de que vaya a ser altamente burocrático, porque esa no es la idea. Pero llevándose a cabo una coordinación debida y elaborando la propuesta de ley, esto elevarla al Congreso, a la comisión respectiva, para que sea aprobada, de modo que funcione como un ente independiente en donde se registren los profesionales competentes y que también regule la emisión de informes de esta naturaleza. Adelante. Adelante. Como conclusiones, por la importancia de los factores que he mencionado, es urgente en el país la estandarización con lineamientos internacionales de los informes de inventarios de exploraciones, inventarios de recursos minerales y reservas mineras. Actualmente las regulaciones parciales por instituciones públicas y privadas en la actualidad no garantizan la calidad y transparencia necesarias para poner las operaciones y proyectos mineros del país a nivel competitivo en el mercado mundial de inversiones. El CRISCO es una entidad mundialmente aceptada. Por lo tanto, sus estándares y lineamientos pueden ser la base para el caso peruano. No tiene que ser necesariamente el mismo, no es copia y paste de lo que se tiene en el CRISCO, por las condiciones particulares del Perú. Adelante. Y finalmente, una recomendación, la más importante, es que las empresas mineras pueden adelantar la estandarización haciendo diagnóstico del estado de sus informes y con ellos planificar la gradual implementación consistente en capacitación del personal, preparación de procedimientos, formatos y elaboración de bases de datos para sustentar la información. ¿Por qué es importante esta recomendación? Actualmente, salvo el trabajo que viene haciendo el INGEMET, que está debidamente documentada y almacenada, ninguna otra empresa privada entrega al Estado esa información valiosísima para el país. Disculpen la celeridad, pero el tiempo apremiaba. Muchas gracias.